Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, vamos a seguir con las clases avanzando. La semana pasada quedamos en los factores de riesgo. Esto. Quedamos en estar, em, en dividir los factores de riesgos en los modificables y no modificables. Estábamos viendo los factores no modificables. Hablamos sobre la edad, el género, los factores de la herencia y las alteraciones anatómicas que pueda tener o que se puedan tener, que no podemos modificar ninguna de esas situaciones. Por lo tanto, tenemos que, este, al estar viendo al paciente, pues tenemos que em, aprender que esos factores no vamos a poder modificarlos, pero que sí en algún momento van a influir sobre la evolución y sobre el historial clínico del mismo paciente. Ahora, los factores que nosotros vamos a poder modificar, esos son los que debemos tener muy en cuenta. Aquí tenemos cómo se dividen estos factores, todos los que son adquiridos, ¿verdad? Los que se van adquiriendo, las enfermedades, los tóxicos y los farmacológicos. Son algunos, no vienen todos, pero nos dan unos ejemplos de cómo debemos ir clasificando cada uno de estos factores para ir viendo cómo los modificamos y la evolución que tienen. De hecho, la intención de ello es que em, todos los médicos podamos ir evaluando gradualmente o en cada consulta o en cada evaluación que tenga el paciente, ir viendo qué tan controlados o qué tan en el estado a la normalidad se encuentra el paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, los factores adquiridos. El tabaquismo, que ustedes van a sacar el índice tabáquico en neumología, o el alcoholismo, ¿verdad? Las clasificaciones nuevas de alcoholismo, por ahí ya las deben haber visto, las van a ver, ¿verdad? Que son de los importantes. ¿Por qué el tabaquismo? El tabaquismo porque pues el tabaco produce lesiones vasculares y va a estar asociado a algunos, algunas otras patologías, sobre todo, por ejemplo, lo que es el cáncer de próstata, lo que es el cáncer renal, este, am, básicamente en esos dos tipos, o, por ejemplo, en alteraciones vasculares generalizadas o sistémicas y localizadas al riñón. Van a generar alteraciones el tabaquismo. El alcoholismo, directamente el alcohol no produce ninguna situación en especial sobre el riñón. Lo, sí, pero sí puede ser un factor que condicione otros compromisos, otros factores que nos van a generar problemas. Por ejemplo, en el alcoholismo, se observa muchas veces sobrepeso o obesidad asociado al consumo de alimentos durante precisamente el consumo del alcohol. El mismo sobrepeso, la misma obesidad, son factores de riesgos que van a condicionar. De hecho, hay estudios que han demostrado que el sobrepeso y la obesidad es un estado proinflamatorio que va a generar cambios sistémicos. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, en esta pandemia, estamos viendo que uno de los factores en contra de esta infección que hay actualmente, esta infección viral, es el sobrepeso y la obesidad, porque es un estado proinflamatorio, es un estado que acelera el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el que produce, que es el que da este virus, un síndrome por eso se le conoce como SARS, ¿verdad? Y
no solamente en este proceso de infección viral que tenemos, sino también al ser un proceso de inflamatorio crónico, va a generar cambios, diversos cambios a nivel sistémico. Los vamos a ir viendo gradualmente. Las enfermedades. Sabemos que la diabetes no la podemos modificar porque nadie puede modificar el proceso, la patología llamada diabetes, es decir, no podemos quitar esa enfermedad, pero sí podemos modificar su estado clínico, es decir, los pacientes se van a dividir diabéticos. Los diabéticos podemos dividirlos en aquellos que están normoglucémicos, en los que están hiperglucémicos o los que están hipoglucémicos. Aquí en este caso, la glucemia es la que vamos a modificar directamente. Por eso es un factor que se puede modificar desde el punto de vista glucémico. Es decir, nosotros podemos tener diabetes y estar normoglucémicos en esa parte. La idea siempre es tratar de mantener la mayor parte en normoglucemia para evitar los daños de la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Lo mismo para la hipertensión arterial, se dividen no sé, ya actualmente no se les dice normotensos o diabetes mellitus controlada, sino ya se utilizan los términos de normoglucémicos, diabetes mellitus en normoglucemia, por ejemplo. O sea, sabemos que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y está en normoglucemia o está en hiperglucemia. De esa forma es como se va dividiendo actualmente esa parte. No sé cómo les hayan enseñado la diabetes, pero así es en la actualidad. Hiperglucémicos, normoglucémicos e hipoglucémicos, ¿de acuerdo? Lo mismo la hipertensión, según las clasificaciones, el normotenso, por ejemplo, según la clasificación del JNS7, acuérdense de las clasificaciones, van a ver también hipertensión arterial en cardio y les van a enseñar lo que es el JNS7 y el JNS8. Nosotros no nos vamos a meter con hipertensión directamente, pero sí necesitamos que sepan las clasificaciones para que puedan controlar estos factores de riesgo. Las uropatías obstructivas, todo aquello que altere el flujo urinario, todo lo que altere el flujo urinario anterógrado, se considera una uropatía obstructiva. Todo aquello que altere el flujo urinario es una uropatía obstructiva. Puede ser litiásica y no litiásica. En estos casos, aquí mencionamos la litiasis, pero toda uropatía obstructiva condiciona o es un factor modificable de las enfermedades renales. Las cardiopatías también, pero se supone que ya cardiopatías muy avanzadas, cardiopatías en las que el paciente ya prácticamente estamos con clasificaciones según la New York Heart, en clasificaciones, no sé, 3 o 4, ¿verdad? Cuando se presentan este tipo de situaciones. En las cardiopatías iniciales, pues el paciente no va a tener manifestaciones. Aquí hablan de cardiopatías, pero ya vuelvo a repetirles, fase 3, 4 de la New York Heart, ¿de acuerdo? Infecciones del tracto urinario, también otra característica o otro factor modificable. Recordar que las infecciones del tracto urinario pueden ser, incluso en algunos casos pueden llegar a ser subclínicas. Generalmente la mayor parte son clínicas, el 90% de los pacientes o hasta el 95% van a tener manifestaciones clínicas, pero hay pacientes que tienen infecciones del tracto urinario, ¿sí? Em, de tipo recurrentes o de reinfecciones, ¿verdad? Que generan un cuadro subclínico. Es decir, están con infecciones recurrentes y no tienen manifestaciones clínicas. Esto se ve muy frecuentemente en las mujeres adultas, em, generalmente por arriba de los 65 años y grandes multíparas y multigestas por insensibilidad del tejido urinario, por la pérdida de la actividad estrogénica en estos casos. Por eso el uroginecólogo debe de estar muy pendiente de estas mujeres en cuanto a las infecciones del tracto urinario de repetición. La dislipidemia también es un factor de riesgo. Vamos a ver por qué se presenta cuando veamos un poquito ya de patologías. Vamos a ver por qué la dislipidemia es un factor de riesgo renal. Es muy importante, pero tenerlo en cuenta. Tenemos que mantener al paciente normolipídico, ¿verdad? O la hiperuricemia también. Acuérdense que debemos tener al paciente con normouricemia. Eh, Hay que aprenderse los valores de cada uno de estos
los valores séricos eh, eh, am, de cada lípido, del ácido úrico, por ejemplo, en estos casos, para poder decir cómo están estos pacientes. Hay clasificaciones, recordemos que son las clasificaciones las que van a evaluar, no lo que yo les diga o lo que en algún momento les pueda enseñar. Ustedes tienen que basarse en las clasificaciones actuales. Hay que buscar las clasificaciones actuales, las clasificaciones que dice la OMS y la ADA en estos casos para diabetes, no la que está usted más o menos, no, no está en normoglucemia, según las clasificaciones, tenemos que llevarlos. Y lo mismo la hipertensión arterial, según el JNS7, no lo que se me ocurra. Lo mismo para la dislipidemia, lo mismo para la hiperuricemia. Ojo, por favor, hay que aprenderse las clasificaciones en estos casos. Lo tóxico, el tabaquismo, la cocaína, la heroína, otras drogas o intoxicaciones por plomo, por ejemplo, que son eh, situaciones en las que entra en estado tóxico el paciente, ¿verdad? Y puede generar este, alteraciones, eso es un factor de riesgo renal. Ya dijimos el tabaquismo, la cocaína también, por lo general, la heroína es mucho más frecuente en la heroína que en la cocaína, pero también van a dañar, hay daño vascular en el uso de estas drogas. Y las drogas sintéticas actuales, ¿verdad? Que pueden generar también necrosis tubular aguda o producen nefritis intersticiales que van a generar falla renal a largo plazo. Las intoxicaciones por plomo, por ejemplo, en aquellos pacientes, hablábamos por ahí del trabajo, a lo que se dedica el paciente, en los pacientes que utilizan pinturas, en los que utilizan gasolina o los que utilizan petróleo, por ejemplo, que también pueden llegar a generarles intoxicaciones por plomo en estos casos. Son factores de riesgo que van a generar lesión renal. Farmacológicos, el uso crónico de analgésicos. De hecho, tenemos la nefropatía por analgésicos, así se llama, ¿sí? Que es una patología en la que se involucra la isquemia y en la que se involucra el bloqueo de las inmunoglobulinas asociadas a preinflamación, no preinflamación, y a el bloqueo sobre la producción de óxido nítrico a través de la L-arginina. Entonces, tanto los analgésicos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Los analgésicos, por ejemplo, el que utilizamos muy frecuentemente, el paracetamol. El paracetamol de hecho, es un derivado fenacetínico que te va a producir o que produce la nefropatía por analgésicos, lo que se conoce como necrosis papilar, necrosa la papila renal. Vamos a ver un poquito más en dónde es la papila renal, ¿verdad? Y en dónde se necrosa esa región. Y puede ser en pequeños parches o puede ser generalizado, ¿verdad? Esta necrosis papilar. Cuando es generalizada, el paciente queda ya con enfermedad renal crónica. Cuando es en pequeños parches, el paciente pues recupera su funcionamiento renal, pero queda con esas secuelas a ese nivel. Los AINES, que frecuentemente lo utilizamos y estamos utilizando actualmente como antiinflamatorios, ¿verdad? Hasta eh, un dolorcito de garganta y ya estamos tomando AINES, pues con cuidado, ¿verdad? Con cuidado, no están contraindicados, sin embargo, debemos utilizarlos el tiempo y a la dosis correcta para evitar también toxicidad sobre el funcionamiento renal. Los antibióticos y otros fármacos, ¿verdad? Siempre tener en cuenta que hay que ajustar los fármacos a la enfermedad renal crónica, tener muy en cuenta que la mayor parte de los fármacos se ajustan a las enfermedades renales o a la enfermedad renal crónica, dependiendo del grado de lesión que exista en el riñón. Es importante ajustar, repito, ajusten los antibióticos, ajusten la mayor parte de los fármacos dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Por eso se les enseñará cómo calcularla en el consultorio para que ustedes sepan cómo está esa parte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es diabético, llegó con una faringoamigdalitis y ustedes, ah, como hacemos la mayoría de los médicos
burocráticos, ¿verdad? Ahí en las instituciones de salud. Pues póngale, dele trimetoprim con sulfa, que es el que tengo, ¿no? Ok, le dan el trimetoprim con sulfa y ese, pero ese paciente diabético ya tiene enfermedad renal crónica. Y entonces a ustedes ni siquiera le miden la enfermedad renal crónica y le dan trimetoprim con sulfa, como lo hacen casi el 100%, y me atrevo a decirlo, el 99.9% de los médicos que atienden en la consulta externa de cualquier institución de salud, pues llega por faringomigalitis, le doy tratamiento para faringomigalitis, ¿verdad? No me interesa si está controlado, si no está controlado, no me interesa si tiene enfermedad renal. Entonces, es el sistema el que nos ha vuelto así. No somos malos médicos, sino que el sistema es el que nos vuelve o hacemos las cosas erróneas dependiendo del sistema. Entonces, no caigan en eso. Ustedes están jóvenes y pueden cambiar el mundo, ¿verdad? Dependiendo de su mentalidad. Muy bien. ¿Qué sigue? Entonces, nosotros vamos a ir dividiendo algunas cosas. Ya vimos que los factores de riesgos tenemos factores de riesgo. Aquí tenemos los factores de riesgo renales, que son los mismos que utiliza el cardiólogo, ¿verdad? Porque se empezaron a estudiar a nivel de cardiovascular, a nivel cardiovascular, y se sabe que también estos factores de riesgos cardiovasculares son también factores de riesgos renales. ¿Por qué? Porque el corazón y el riñón comparten mucha similitud, quizá no en su funcionamiento, pero sí en sus estructuras y en lo que es el componente vascular principalmente. Aquel que tiene ya cardiopatía tiene nefropatía, aquel que tiene nefropatía tiene cardiopatía. Eso es así, eso es por lógica. Entonces, como se empezaron a estudiar los factores de riesgo cardiovasculares, se empezaron a asociar los factores de riesgo, estos mismos factores de riesgo cardiovasculares se empezaron a evaluar en los pacientes que presentaban enfermedad renal crónica. Y oh sorpresa, son exactamente los mismos los que van a generar algunos procesos, salvo pequeñas obviedades, pero prácticamente son los mismos factores que se tienen tanto para lesiones cardiovasculares o cerebrovasculares como renales. ¿De acuerdo? Es importante. Aquí los tenemos. Entonces, nosotros tenemos que ir clasificando cada uno de estos factores de riesgo e ir viendo cómo está el paciente inmerso en ellos. Acuérdense que un factor de riesgo es una condición que puede lesionar el funcionamiento renal. Es un factor, ¿sí? Es una condición propia de cada organismo. Hay personas que fuman, hay otras que no. Entonces esa condición que tiene un organismo de fumar es un factor para ese proceso. Aquel que no fuma no lo tiene. ¿Me explico? Por eso es una condición muy, muy personal, es una condición muy de cada individuo, por favor. Entonces nosotros tenemos que ir dividiendo. Por ejemplo, si el paciente tiene más de 55 años, ya es un factor de riesgo renal. Si es género masculino, si tiene hipertensión arterial y no está controlado, o está con hipertensión, si tiene tabaquismo y no está controlado, ¿verdad? Si es diabético y está en hiperglucemia, si tiene antecedentes heredofamiliares de eventos cerebrovasculares tempranos, también es un factor de riesgo renal. Vean, el colesterol total elevado, si tiene HDL bajo, si tiene LDL alto, si tiene sobrepeso, obesidad, y en la mujer si está con menopausia. Recordemos que hasta antes de la menopausia la mujer está protegida cardiovascularmente, cardiovascular y cerebral, pero después de la menopausia empieza o prácticamente adquiere el mismo riesgo que el varón. Después de la menopausia, los riesgos entre la mujer y el varón son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces, aguas con las menopáusicas, ¿de acuerdo? Que son las que ya van a tener esos factores de riesgos también muy, muy importantes. Entonces, estos factores de riesgo, que son condiciones que pueden lesionar o que pueden alterar el funcionamiento renal, se convierten en daños. Después de ser un factor de riesgo, eso produce un daño y entonces vamos a tener daños subclínicos. Daños subclínicos porque el paciente no tiene ninguna manifestación clínica. Nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que buscarlos. Por eso es necesario el escrutinio en los pacientes, ¿de acuerdo? El escrutinio. Hay pacientes que tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen falla cardíaca. Recuerden que en un inicio el mecanismo de defensa del corazón es hipertrofiarse, es tener una hipertrofia.
al hipertrofiarse, pues compensa perfectamente esa alteración que le está condicionando la hipertrofia. Recordar que el mecanismo más evidente, el mecanismo, o vaya, la patología en la que más hipertrofia ventrículo izquierdo se ve es la hipertensión arterial, pero también pero también el diabético genera, incluso por ahí hubo un término que le llamaban cardiopatía diabética, ¿no? Entonces, no se usa, no se utiliza en realidad porque pues son términos un poco ambiguos. Entonces, es la hipertrofia, pero puede ser originada precisamente en el paciente con diabetes mellitus, pero es porque el diabético genera nefropatía diabética, genera hipertensión y la hipertensión genera la hipertrofia. No es tanto la misma diabetes, aunque hay por ahí algunos artículos que mencionan que la misma diabetes o la diabetes mellitus, como tal, el estado hiperglucémico, no como patología diabética, sino el estado hiperglucémico puede llegar a producir que se genere crecimiento de la célula, hay proliferación de la célula del miocito y entonces eso genera hipertrofia, ¿de acuerdo? Muy bien, hay microalbuminuria en el paciente, es decir, ya si el paciente estamos con microalbuminuria, entonces ya tiene un daño subclínico. La microalbuminuria no produce ninguna manifestación clínica, ninguna. El paciente puede estar haciendo sus actividades normales, sentirse normal, ser un paciente aparentemente sano, pero ya tiene microalbuminuria y eso le genera, le, o nos conduce a decir que ya tienen daño subclínico ese paciente. O aquellos pacientes que ya tienen retinopatía, ustedes que ya cursaron con el oftalmología, ¿cuántos de los pacientes con retinopatía el oftalmólogo los mandaba ya sea al internista o al nefrólogo o al cardiólogo para que checaran si no tenía microalbuminuria? O él mismo, como medida preventiva, decirle, ¿sabes qué? Te voy a pedir un ego, te voy a pedir un esto, aquí y allá, porque ya tienes retinopatía. Sobre todo aquellos que tienen retinopatías ya proliferativas, ya sea diabéticas o hipertensivas. ¿Sí? Debemos enviarlos a estudio porque la retinopatía en sus grados iniciales es un daño subclínico. La rigidez arterial en aquellos pacientes que tienen ya una presión de pulso muy alta, la presión de pulso es la diferencia. Lo van a ver en cardio, ¿verdad? Pero es la diferenciación entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Entre más amplia sea la diferencia entre la sistólica y la diastólica, habla de rigidez arterial, es la presión de pulso. Es lo que tenemos que estar viendo en estos pacientes. Son aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una hipertensión sistólica, tienen mayor rigidez arterial. Cuando la creatinina sube por arriba del valor normal, es decir, en México el valor normal es hasta 1.3 de creatinina. Eh, en, en los diversos reactivos que se utilizan para medir la creatinina, el valor máximo utilizable en nuestro país es 1.3, aunque ya sabemos que 1.3 es sumamente alto. ¿Por qué? Porque así lo marcan las guías internacionales, es decir, la creatinina siempre va a ser 1. Todo aquello que rebase 1 es riesgo. Todo aquello que rebase 1 de creatinina es riesgo o es probablemente esté ya en alguna situación de nefropatía. Los libros marcan 1.3 todavía, ¿de acuerdo? Entonces, creatinina mayor de 1.3 es un daño subclínico y en aquellos pacientes en los cuales podemos llegar a medir la diferencia entre la capa media y la capa íntima del vaso sanguíneo, o sea, de alguna arteria, en este caso se mide en la arteria braquial, ahí se hace en general esta medición. Cuando hay un aumento en ese grosor, repito, entre la capa media y la capa íntima, cuando hay un aumento en ese grosor, existe un daño subclínico. Quiere decir que ya existe daño vascular.
Quiere decir que está envejeciendo el vaso sanguíneo. Incluso hay un estudio por ahí que habla de envejecimiento vascular. Personas de 35, 40 años con hipertensión, 40 años con hipertensión, o con diabetes, se ha visto que tienen un envejecimiento vascular acelerado. Es decir, tienen 45 años de edad y tienen vasos sanguíneos o una vasculatura, a veces puede llegar a ser hasta de 70 años, ¿de acuerdo? Por ahí hay un estudio que menciona esa parte. Y actualmente se está utilizando también el índice entre la presión braquial y la presión del tobillo. Si hay una diferenciación muy importante entre esas dos presiones, se toma la presión del tobillo y se toma la presión braquial, y una diferenciación en algunos hablan de una diferencia de más de 5 milímetros de mercurio, habla de daño vascular, habla de un gran daño vascular. Este, esto se hace a través de resonancia magnética o se hace a través de, en este caso, angioresonancias o el grosor de la íntima y la media a través de resonancia magnética o a través de la angioresonancia o angiotomografía. Pero también se puede hacer a través de ultrasonido, pero se necesita una preparación muy, muy vasta para poder decir que realmente existe alguna alteración en el grosor a través del ultrasonido. Es mucho más fácil a través de la angioresonancia y a través de la angiotomografía. Por eso se creó, les digo, el índice tobillo-brazo, que es la diferencia entre la presión arterial tomada en la arteria braquial a tomarla en la arteria, en las arterias pedias. ¿Sí? Por eso es un mecanismo menos invasivo, menos problemático, más fácil de realizar, ¿verdad? Porque se puede realizar incluso en el consultorio. Muy bien. Entonces nosotros podemos observar estos daños subclínicos, pero los daños subclínicos luego se transforman en daños clínicos y es cuando ya el paciente ya padece la enfermedad. Es decir, aquí es el factor, aquí es la condición. Tiene estas condiciones que lo van a llevar a lesión. Si nosotros podemos agarrar a nuestros pacientes aquí sería mucho mejor controlarle los factores. Es decir, la edad pues no la podemos controlar, el género tampoco, pero sí podemos llevarlo a la normotensión, que deje de fumar el paciente, llevarlo a la normoglicemia. Pues esto no lo podemos controlar, pero si nosotros controlamos los factores de riesgo de esa misma persona, podemos llegar a evitar eventos cardíacos o eventos cerebrales, vasculares tempranos. Sí podemos controlar todo esto, incluso esto. Debe de entrar también el ginecólogo en el control, o si no el ginecólogo, el endocrinólogo en el control de estas pacientes, ¿de acuerdo? En el control de estas pacientes, para que se queden en factores de riesgos y disminuir estos factores de riesgos para que no generen daño subclínico. Y al controlar esto, controlamos también el daño clínico. ¿Cuándo decimos que ya tiene daño clínico un paciente? Pues cuando ya tuvo una enfermedad coronaria, ¿sí? Es decir, ya tuvo eventos cardiovasculares, cardiopatía isquémica, por ejemplo, del tipo, no sé, angina o del tipo, ya con infarto agudo del miocardio, ¿sí? Actualmente se está trabajando en que los pacientes con riesgos, con estos riesgos, no generen enfermedad coronaria, pero depende del factor de cada persona, depende de cada persona, del control que tenga cada persona en sus factores de riesgo, sus mismos factores. Los eventos cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca como tal, o la enfermedad arterial periférica, o ya cuando caen en enfermedad renal crónica. Es decir, cuando ya son catalogados enfermos renales crónicos según las clasificaciones actuales, que vamos a verlas un poquito más adelante. Bien, esto es en el control o la identificación de los factores de riesgo. Tenemos que identificarlos, tenemos que ver cómo están esos factores de riesgo, ¿de acuerdo? Esa es la parte fundamental aquí en esto. Ahora, dentro del historial clínico, o seguimos con el abordaje de los datos del historial clínico, está el padecimiento actual. Vamos a hablar sobre el padecimiento actual
nefrológico, ¿sale? Nefrológico. Pero bueno, aquí menciona algo sobre lo general. Dice, el padecimiento actual es el motivo y la circunstancia de la consulta. Se tiene que enumerar los síntomas o molestias principales, hacer la semiología de todo esto. Recuerden que tenemos que hacer semiología, no solo colocar lo que nos diga el paciente. Nosotros tenemos que hacer pequeñas preguntas para que vayamos enfocando esa parte. Si ustedes le dejan, hay personas que les dejan tribuna libre o libre albedrío al paciente y empieza a contarles desde que nació y que su abuelita y que su primo y que su tío y todo eso. Entonces, no, nosotros tenemos cierto tiempo para manejar estos pacientes. Si ustedes les dejan libre albedrío, pues no terminarán nunca su consulta cuando ustedes estén trabajando. Ese es otro de los problemas que tenemos, ¿verdad? Que nos genera estrés el tiempo que le damos a un paciente y a veces no podemos realizar todo lo que deberíamos realizar, ¿verdad? Porque nos esperan 40, 50 gentes allá afuera, ¿verdad? Y que tenemos que verlos en 3, 4 horas que nos dan para la consulta. Entonces, pero debemos de hacer la semiología. Ustedes no van a aprender eso, van a aprender que deben de hacerlo, ¿de acuerdo? Deben de hacerlo, que deben de hacer la semiología y que cada uno de ellos debe llevar cada, deben enumerar esa, esos puntos claves dentro de los síntomas o las molestias principales. Cuando se inicia, el modo de inicio, cuál fue la causa, ¿sí? La evolución que ha tenido, cómo se encuentra actualmente ese síntoma, si ya recibió tratamiento, si no ha recibido tratamiento, eso es importante. ¿De acuerdo? ¿Cómo se acompaña? ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Y también hacer semiología de cada uno de los síntomas o molestias que acompañan a ese síntoma principal. Igual, lo mismo, eh, cómo se inicia, dónde, todas esas situaciones tenemos que verlas, que ustedes ya también lo saben. Por eso le digo que no vamos a ahondar en esto. Si se ha hecho algún estudio paraclínico, ¿verdad? Revisarlos, cómo están esos resultados, si le han dado tratamiento a esa misma patología, qué terapéutica ha sido empleada, cómo ha evolucionado, cómo han sido los resultados que le han dado de esos síntomas con otros médicos, si ha sido enfocado adecuadamente ese padecimiento actual, si ya lo vio alguien, verlo en forma retrospectiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue el manejo que le dieron? ¿Cuál fue el resultado que tiene actualmente? ¿Por qué nuevamente acude a nosotros? ¿Por qué no con el mismo médico? ¿Por qué se presentó esa situación, verdad? De cambio de médico, en este caso, si ya le dio tratamiento, si ya le dieron tratamiento a otras personas. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros, desde el punto de vista nefrológico, porque vuelvo a repetirle, vamos a verlo desde el punto de vista nefrológico. ¿Cómo vamos a abordar el padecimiento actual? Primero, pues ya dijimos que las molestias actuales, pero las vamos a ver en orden, ¿de acuerdo? Vamos a ver en orden, porque tenemos que irle preguntando, aparte de sus síntomas, ¿verdad? En este caso nefrológicos, pues tenemos que ir preguntando algunas cosas. Y bueno, las vamos a enumerar desde el punto de vista eh, de cómo abordarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí, las manifestaciones generales. Hay que preguntar sobre las manifestaciones generales en el paciente que estamos observando. Y aquí están las manifestaciones generales, cómo están cada una de ellas, si se presentan, si no se presentan, ¿verdad? Estas manifestaciones generales. Se acompañan a las alteraciones relacionadas. Las otras alteraciones las vamos a relacionar con la orina. Acuérdense que es con la orina. ¿Qué tiene la orina? ¿De acuerdo? Entonces nosotros a la orina la vamos a dividir en alteraciones en volumen. Si el paciente dice que tiene anuria, si el paciente dice que tiene oliguria o si el paciente tiene poliuria. Recuerden que nosotros medimos el volumen urinario no es la cantidad total, sino en el volumen por kilogramo por hora. El volumen urinario por kilo por hora. ¿Por qué de esa forma? Porque probablemente el paciente tiene una hora que llegó al consultorio o, perdón, al servicio de urgencias y ustedes le preguntan, bueno, ¿cuánto orina? Pues no sé. Entonces ustedes le van a medir dentro de la primera hora cuánto orinó y cuánto es en relación a los kilos de peso que tiene el paciente.
¿De acuerdo? Por eso lo medimos de esa forma, porque no vamos a esperar las primeras 24 horas para decir si orina, si tiene onuria, si tiene oliguria, si tiene poliuria, porque en las primeras 24 horas, pues a lo mejor ya se te murió el paciente. Por eso es importante clasificar en volumen, el volumen urinario en mililitros por kilo por hora. Y eso se los voy a dejar de tarea. Necesito que me verifiquen y mañana lo vamos a ver cuánto. Mañana al azar voy a decir un nombre y me tiene que decir qué investigó sobre la anuria en, vuelvo a repetirles, mililitros por kilogramo por hora. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, en volumen nosotros lo clasificamos en anuria, en oliguria o en poliuria. Y los tres tienen que investigarlo. ¿De acuerdo? Las tres. ¿Cómo es esa parte? Mañana vamos a tocar ese tema. Las mismas características de la orina, pero en características físicas, si tiene cambios en el color o en el olor de la orina. ¿Me explico? Es decir, el paciente puede llegar y decirle, ¿sabe qué? Tengo orina roja o estoy orinando sangre. Ah, son cambios en el color. Tengo que investigar, hacer semiología, qué pasó. Porque puede ser que haya tomado alguna sustancia que le pintó de color rojo la orina. ¿Sí? O cambios en el olor. Son características físicas que vamos a observar en nuestros pacientes. O alteraciones en la emisión de la orina, cuando está emitiendo la orina, cuando está arrojando la orina, cuando está sacando la orina. Alteraciones en la emisión. Pueden ser irritativos o pueden ser obstructivos. Los irritativos se asocian con disuria y quiero también que ustedes me vayan buscando las definiciones de cada uno de ellos. Así es que tomen una fotografía o anótenlo, por favor, qué es cada uno de ellos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Por favor. Y mañana también los vamos a tocar esta parte. Pero entonces nuestro padecimiento actual tiene que ser en relación al volumen urinario, en relación a las características físicas y en relación a la emisión. Si no tiene ninguna, por ejemplo, si llegó por dolor, de antemano, el dolor, por ejemplo, el dolor en el tracto urinario, tenemos que preguntar. Sí, tenemos que preguntar las manifestaciones generales que acompañan a ese dolor, las alteraciones relacionadas con la orina, tanto en su volumen, tanto en las características físicas o la emisión, aún a pesar de que tiene dolor el paciente. O, por ejemplo, si llega por edema. El paciente llegó porque se le están edematizando las piernas. Así llegan y te dicen, tengo hinchadas las piernas. Ah, ok, tiene hinchazón, tiene edema. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos que ir ubicando cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y tenemos que evaluar esto en cada paciente. Todo esto. ¿El edema se está relacionando con dolor en el aparato urinario? ¿Sí o no? Si se relaciona, buscar alguna causa. El edema se está relacionando con manifestaciones generales o con manifestaciones generales de la orina o las características de la orina, sí o no. Siempre en nuestro padecimiento actual tenemos que evaluar todo esto. ¿Sí? Todo. Y a cada manifestación deberá realizarse la semiología correspondiente. Fecha, modo de inicio, causa real o aparente, la evolución y el estado actual. Entonces ustedes le van a preguntar qué fue lo que le sucedió y cómo se encuentra ahora. Por ejemplo, si el paciente llega y dice, vengo porque se me hinchan las piernas, pero ya recibí tratamiento de otro doctor y me estuvo dando y sí mejoré, pero dejo de tomar el medicamento y me vuelvo a hinchar. Entonces, esa es la evolución y el estado actual. Entonces, el estado actual del paciente, por ejemplo, es que sigue edematizado. Y entonces su evolución es que ya recibió tratamiento, ya estuvo con manejo, mejoraba, pero con recaídas posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que enfocar el padecimiento actual nefrológico. O aquí, como ustedes ven, no estamos tocando que si el corazón, que si el pulmón, que si esto o cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Porque también puede relacionarse, por ejemplo, el edema. ¿Sabe qué? Es que me hincho y tengo lo que le llama la atención al paciente, es que aparte de que esté edematizado, tiene datos de disnea, por ejemplo, o datos de ortopnea, que ya se relacionan con alteraciones
tanto cardíacas como pulmonares. Y entonces ya se están involucrando otros órganos y tenemos que hacer semiología de los otros órganos. Por ejemplo, si ya está involucrado el corazón, si ya tiene disnea, bueno, tenemos que ver cómo se clasifica la disnea, qué es disnea y cómo se clasifica. ¿Me explico? O bien, si tiene dificultad respiratoria, ya como dificultad respiratoria, porque la dificultad respiratoria puede iniciar como disnea, posteriormente traducirse a dificultad respiratoria. Entonces, empezar a ver las clasificaciones. Por eso aquí ustedes están viendo nefro, cardio, neumo, ¿verdad? Porque todo va relacionado y se va relacionando gradualmente, al menos desde el punto de vista renal, va afectando gradualmente lo que es el punto cardíaco, cardiovascular y neumológico posteriormente, porque un paciente puede llegar con incluso dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque lleva derrame pleural, porque lleva alguna situación en especial, sobrecarga de volumen, porque lleva diversos puntos que debemos anotar también en su padecimiento actual. ¿Me explico? Eso es un punto importante porque se va relacionando con cada manifestación clínica y ustedes tienen que evaluar cada manifestación clínica. Muy bien. No sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta. No, doctor. No, Muy no, bien, doctor. perfecto. No, Vamos a ver doc. una diapositiva más y nos vamos posteriormente. Y entonces, pues hablemos del dolor, que es el más importante, porque mañana ustedes me van a decir esto, ¿verdad? ¿Qué es anuria, qué es oliguria, qué es poliuria y qué es cada una de estas cosas? ¿De acuerdo? Muy bien, hablemos del dolor. El dolor del aparato urinario, específicamente del aparato urinario. El dolor, dice, el dolor originado en los riñones o en los ureteros suele estar vagamente localizado en los flancos. Cuando duelen los riñones directamente, solo el tejido renal, el dolor no es tan intenso. No es tan intenso, ¿sí? Duele cuando se distiende la cápsula renal o cuando se distienden los ureteros. Eso sí es un dolor mucho más intenso. Pero directamente el dolor del parénquima renal, incluso podemos puncionar el parénquima y no produce un dolor tan intenso. Por eso dice que es vagamente localizado, sobre todo cuando es un dolor sobre el parénquima renal. Vamos a ver cuál es el parénquima un poquito más adelante. El parénquima renal, ¿sí? Como tal, ¿sí? Cuando, repito, cuando ya se distiende o cuando involucra esa afección que aparte del parénquima renal empieza a involucrar a los ureteros o empieza a involucrar al sistema pielocalicia, lo que es la pelvis y los cálices mayores y menores, ¿verdad? O hay distensión de la cápsula renal, entonces ya el dolor es mucho más intenso. Dice que se localiza en los flancos o en la parte baja de la espalda y puede irradiarse a la fosa ilíaca ipsolateral, la parte superior de los muslos, los testículos y los labios vaginales. Es decir, es un dolor céfalo-caudal. Céfalo-caudal. En hemicinturón. Pónganse a pensar. Céfalo-caudal. En hemicinturón póstero anterior. Póstero anterior. Es decir, si alcanzan a verme, es decir, es un céfalo caudal, ¿sí? Póstero anterior. Céfalo caudal, póstero anterior. ¿De acuerdo? Entonces va a seguir el trayecto ureteral, generalmente. Todo el trayecto ureteral es así. A diferencia de otros dolores que generalmente son de diversa índole. En general, si el dolor es en el aparato urinario, siempre tiene que ser, repito, ¿sí? Cefalocaudal, póstero anterior o dorso anterior, ¿de acuerdo? Siempre es así. Dice, típicamente el dolor es causado en general por cálculos, pero no solamente por esto. Puede ser por otra índole, por tumores, por no sé, por ejemplo, puede ser
por trombosis, se trombosa una vena renal o una de las venas renales internas y eso produce dolor. Y el dolor es exactamente igual, ¿sí? Sigue todo el trayecto. Puede ser por eso, puede ser por cáncer, ¿verdad? El cáncer también distiende, puede ser por abscesos renales, por ejemplo, también por infecciones, ¿verdad? Vean, y por infección, como dice aquí. Podemos tener dolor en otras áreas, ¿sí? En la vejiga, por retención urinaria. Puede haber dolor en la vejiga, es un dolor suprapúbico, ahí es suprapúbico, ¿sí? Es decir, exactamente arriba de la sínfisis púbica, ahí vamos a tener el dolor. Es un dolor intenso cuando no se puede vaciar la vejiga correctamente, es un dolor intenso, es una emergencia, es una urgencia, ¿sí? Urinaria. Hay que colocar una sonda inmediatamente en ese paciente, canular la uretra para vaciamiento de la vejiga. Eso es importante. Y la disuria, que también es otro dolor, ¿verdad? Es irritación del cuello de la vejiga principalmente y de la uretra. La disuria principalmente es en el cuello de la vejiga y lo que abarca la uretra. El dolor prostático se manifiesta como una molestia que puede llegar a ser leve o puede llegar a ser de mayor dolor, ¿sí? Como dice aquí, sensación de plenitud en las regiones perineales, en el periné, ¿de acuerdo? Por debajo de los testículos, por debajo de la bolsa escrotal, ahí se va a sentir el dolor cuando es la próstata. Puede manifestarse a nivel rectal, ¿sí? Vagamente es suprapúbica, mayormente es perineal y rectal. Por ejemplo, si la próstata es grande, si la próstata está muy inflamada, puede incluso doler a la defecación, ¿sí? Cuando está evacuando el paciente puede tener dolor prostático, sentir dolor en el recto. Muchas veces van al proctólogo o al gastroenterólogo, a cualquier persona y este, revisa el proctólogo el recto y no tiene ninguna situación rectal, ¿sí? A la exploración armada, ¿verdad? Armada del recto, es decir, cuando se mete, por ejemplo, un rectoscopio o un rectosipoidoscopio, ¿verdad? Al ir penetrando y al tocar la próstata genera dolor. Es cuando genera el dolor. Entonces el paciente, pues, no tiene un problema rectal, sino lo que tiene es un problema prostático en estos casos. Y créanme que llega muchísima gente con el proctólogo, ¿verdad? Por dolores en el recto, varones, lógicamente, que lo que tienen es una situación prostática mayormente. ¿De acuerdo? Entonces, los dolores en el aparato urinario pueden ir desde el parénquima renal, que es un dolor muy ligero, sordo, que no localizamos, hasta dolores intensos cuando ya se involucra la cápsula renal, cuando ya se involucran los ureteros y se irradia por toda la espalda baja. ¿De acuerdo? Siempre es puede ser bilateral, pero por lo general es muy raro que sea el dolor completo en toda la cintura. ¿De acuerdo? Siempre por lo general les va a señalar el paciente el punto donde les duele. ¿De acuerdo? Y si ustedes le preguntan, ¿y le duele el lado contralateral? Generalmente no. Generalmente no. Cuando no es un dolor del aparato urinario, cuando no es un dolor del aparato urinario, es decir, no está involucrado el aparato urinario, y es un dolor distinto del aparato urinario, el dolor, por ejemplo, lumbar, es bilateral, ¿sí? Es decir, se presenta mayormente en toda la espalda baja. Es decir, les duele, me duele todo aquí la espalda y le señala la espalda baja, señala la espalda baja completamente. Me duele aquí toda la espalda baja. Y entonces ese dolor puede no ser, tenemos un porcentaje muy alto de que no sea dolor del aparato urinario, ¿de acuerdo? Y se va para adelante, se va para algún lado. No, es solamente en esa región. Entonces, con mayor razón, no es un dolor del aparato urinario. Ojo, jóvenes, ¿de acuerdo? No todo lo que duele en la espalda baja es el riñón. Ojo, por favor. Muy bien, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir mañana, por favor, para avanzar. Está bien, doctor, muchas gracias.